Hola a todos, sean bienvenidos al primer episodio de ¿Por qué Podcast?, donde exploraremos las preguntas más profundas, mejor conocidas como las preguntas existenciales que todos en algún momento nos hemos hecho. Soy Lynn y es para mí un honor poder compartir este momento contigo. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones inspiradoras y reflexivas con expertos que han encontrado su camino. Aquí no solo buscaremos respuestas, sino que también nos embarcaremos en un viaje para descubrir nuestro porqué, eso que nos motive todos los días y nos haga tener una vida con propósito. Si alguna vez te has preguntado cuál es el tuyo, cómo alinear tus pasiones con tus metas o simplemente cómo encontrar mayor claridad en tu vida, este es tu lugar. Prepárate para cuestionar, reflexionar y conectar contigo mismo a un nivel más profundo. Comencemos. Ok, comenzamos. Primeramente me gustaría contarles un poquito quién soy, ya que este es el primer episodio y obviamente nadie me conoce. Bueno, hace un par de meses tomé la decisión de que quería crear un podcast, mi podcast, me encanta decir mi podcast porque es mío, eh, es broma. Bueno, quiero empezar contando un poco quién soy para que me vayan conociendo, ya que espero en los próximos episodios tener invitados especiales que obviamente tengan historias más interesantes que la mía. Bueno, ¿quién soy? Pues yo soy Lynn, soy de Nicaragua, tengo 24 años, nací en León, pero crecí en una comarca chiquitita llamada Calle Real. Por si alguien que me conoce llega a escuchar mi podcast y dice, uy, porque tiene un podcast, ya no se acuerda de dónde viene. Sí, sí me acuerdo, jamás se me va a olvidar. No, en serio, jamás se me va a olvidar de dónde vengo, así que tranquilos. Yo crecí en una comarca, como decía, llamada Calle Real. Es un sitio muy chiquitito, que no tiene nada, la verdad. Era muy aburrido vivir ahí. Pero como soy una persona que no le gusta salir, que no le importa que no hayan cosas para divertirse o sitios porque simplemente amo estar en mi habitación, pues me daba igual vivir ahí. Aunque igualmente yo siempre decía desde chiquita, creo que desde los 5 años empecé a pensar en que algún día me quería ir de ahí, en que ojalá algún día tuviera la oportunidad de irme lejos, donde nadie me conociera. Y gracias a Dios, gracias al universo, al cosmos, ahora mismo esa es mi realidad. Ahora mismo vivo en un lugar donde nadie me conoce y soy muy feliz. Crecí con mis tías, la mayor parte del tiempo pasé con ellas. Mi mamá siempre estuvo presente en mi vida, pero por trabajo siempre estuvo que estar en otro país o en otra ciudad trabajando. No tuve papá, soy del club de los sin padres y bueno, la verdad, por mucho tiempo sí me afectó. Creo que una de las razones por las que decidí empezar a sanar fue por las heridas que me provocó el hecho de que mi papá me abandonara a los 5 años. Y bueno, a estas alturas estoy inmensamente agradecida con él por haberlo hecho. Ahora hago un análisis de mi vida y me doy cuenta de que realmente tuve al padre perfecto, a la madre perfecta, a la familia perfecta, porque cada uno de ellos ha significado muchísimo en mi proceso para convertirme en la persona que soy ahora y en la persona que aún me falta por ser. Como les decía, crecí en esta comarca, ahí mismo estudié. Durante la primaria, la verdad, no tuve una experiencia tan bonita, a pesar de que sí me lo disfruté con amigas, sí jodía, pero la verdad fue como muy estresante para mí la época en la primaria. Luego llegó la secundaria. El primer año no fue tan grato, la verdad, porque me tocó cambiarme de colegio y obviamente cuando uno es el nuevo en el colegio, pues es la distracción de los demás compañeros para que te jodan, te hagan bullying y nada, y lo pasé un poco mal. Sin embargo, a partir del segundo año, mi experiencia fue completamente diferente. Gracias a Dios, empecé a tener amigos increíbles con los que de verdad pude compartir mis 5 años de la secundaria de una manera muy bonita. Los primeros años que salí de verdad lo extrañaba muchísimo porque para mí la secundaria fue como un respiro, eh, para desconectar un poco de mi vida real
en casa. La secundaria realmente fue mi refugio. A través del colegio donde estudié pude acercarme muchísimo a Dios, tener una conexión más profunda con Él y creo que eso me rescató. Una de las cosas que más ha marcado mi vida, que provocó muchas heridas en mí, mucho sufrimiento, fue a partir de que mi padre me abandonó. Eh, Sufrí mucho porque el no tener a un papá y a una mamá presente en tu crecimiento es muy difícil porque no tienes que exigir, no tienes a quien exigirle, no tienes a quien pedirle ese amor, ese abrazo, esa atención. Entonces me tocó aceptar que no lo tenía y simplemente ser fuerte y buscarme la vida yo sola, sin sin tener un hombro en el que llorar, unos brazos que me consolaran. Entonces, en ese sentido, me tocó ser muy fuerte para resistir y lidiar con lo que había en mi interior, con esas batallas internas que todos tenemos. Pero siendo una niña, pues me tocó enfrentar todo ese proceso. Por el hecho de que mi papá me abandonó, empecé como a llenarme de rencor, de rabia, tenía muchísimo resentimiento hacia él. Luego habían cosas con las que no me sentía bien con mi familia. La verdad me sentía como menospreciada, rechazada. Muchas veces me sentí menos que los demás. Desde ahí empezó la inseguridad en mí. Empecé a perder ese amor hacia mí misma. Los demás me trataban mal, pero yo me trataba peor. Entonces empecé realmente a romperme internamente, empecé a apagarme. Eh, Tuve una tía que me regañaba por reírme así escandalosamente como suelo reírme, guajajaja. Y pues mi tía se molestaba por mi risa. Entonces también ahí me empecé a apagar, empecé a perder la esencia de mi ser, de mi personalidad y me volví una persona marcada y creo que las personas que lleguen a escuchar esto, que me conocieron y vieron cómo fui cuando me conocieron, porque me conocieron amargada, eh, pueden comprobarlo, porque realmente sí, durante estuve en la secundaria, creo que desde los 12 años me volví total y absolutamente amargada, no me gustaba salir a ningún sitio. Sí que en el colegio, por ejemplo, reía mucho, molestaba, hacía reír a otros. Muchos me decían, incluso mi profesora me decía que yo era muy divertida, que siempre la hacía reír, pero por dentro yo estaba totalmente apagada, destruida, amargada, frustrada por lo que vivía en mi interior, en mi familia, por el conflicto que me creaba el saber que no tenía papá, que mi mamá estaba lejos, que nadie estaba para mí y que me tocaba ser fuerte para que nadie viera mi debilidad y para yo sola eh, impulsarme a seguir con la vida. Entonces, he de confesar que desde los 7, 8 años empecé a tener pensamientos suicidas, la verdad. Todos los días yo pensaba, me quiero morir, creo que la solución a todos mis problemas, a todo lo que siento es la muerte. Muchas veces llegué a decirle a Dios, Dios mío, si hay alguna persona que esté enfermo o que está a punto de morir, dale mi vida y llévame a mí. Porque quizás esas personas sí tienen familias que los quieran, quizás esas personas sí tienen quienes le lloren, quienes sufran por ellos y yo me siento sola. Entonces tuve todas esas guerras internas, las cuales obviamente superé gracias a Dios. No voy a decir que lo hice sola, porque cuando empecé a conectar un poco más con Él a través de retiros espirituales, a través de la cercanía que tenía con Él por el colegio donde estudiaba, que era un colegio católico, em, conectaba muchísimo con Dios y sentía que Él era mi refugio. Si hay alguien o algo a lo que yo agradezca, el no haberme quitado la vida, el no haberme dado por vencida ante la vida, es a Dios. Bueno, los años siguieron pasando, yo seguía con esa amargura, con ese sufrimiento, con esa tristeza, con esa profunda soledad, porque ahora mismo yo vivo sola, pero yo amo mi soledad y he escuchado
mucha gente decir que la soledad que más duele es la que se siente estando acompañado, porque esa soledad uno no la elige, uno simplemente siente ese vacío a pesar de estar rodeado de personas. Entonces comparo esa soledad con mi soledad de ahora, y ahora mi soledad me transmite paz, tranquilidad, eh, amor, una energía bonita. Entonces no me siento sola, me siento muy bien, me siento en gratitud, en plenitud y me siento feliz. La historia siguió, viví las mismas situaciones, conflictos con mi familia. Igualmente mi papá nunca me buscaba, y si me buscaba al final terminábamos peor que antes porque yo estaba muy llena de rencor. Creo que fui muy dura con él. Nunca me puse a pensar cómo habrá sido la infancia de este hombre, por qué es así, por qué no ha sido un buen papá conmigo. Entonces nunca me detuve a pensar hasta el día de hoy. No conozco su historia porque no tengo ninguna comunicación con él. Sin embargo, hace un tiempo ya he tomado la decisión de perdonarle, porque también me di cuenta que realmente no hay nada que perdonar. Todas las personas que nos hacen sufrir, que nos hacen daño, simplemente tenían un propósito en nuestra vida, simplemente vinieron a nuestra vida a enseñarnos algo, a darnos una lección. Incluso nuestra familia, incluso la familia que es para siempre, que siempre va a estar ahí, esas veces que nos han hecho algo, que nos ha resentido, que nos ha lastimado, ha sido parte de la misión que tienen ellos en nuestra vida. Algunos se quedan, otros solo pasan por nuestra vida y se van, siguen su rumbo. Pero en el caso de la familia, obviamente la familia es para siempre, pero no por eso siempre vamos a estar atados a ellos. Obviamente perdono absolutamente a todos aquellos que en algún momento me hayan lastimado, y sobre todo pido perdón si en algún momento yo hice daño, que sé que lo hice a algunas personas. Sé que durante mi vida también he sido muy dura, que también llegué a un punto en el que me puse tantas barreras, tantas capas, tantas corazas, que les hice creer a muchas personas que yo era una persona sin corazón, sin sentimientos, que no sentía. Incluso una tía una vez me dijo: no querés a nadie, sos una niña mala. Jamás voy a olvidar esas palabras, pero no, simplemente me tocó ponerme una capa, me tocó ponerme un escudo protector para poder ser fuerte y para poder sobrevivir a todo lo que estaba pasando, tanto en mi interior como en mi exterior. Bueno, creo que desde niña siempre he tenido el sueño y el anhelo de que en algún momento, algún día, yo pudiera ayudar a otras personas, solo que antes no tenía idea cómo hacerlo. Durante unos años estuve en un grupo en la iglesia católica en el que hacíamos misiones para rescatar jóvenes, entre comillas. Eh, Era una misión que yo sentía muy bonita. Siempre he tenido una conexión muy especial con Jesús. Amo a Jesús, de verdad. Siempre digo, Jesús es mi mejor amigo. Eh, Siempre pienso en él con muchísimo amor, con muchísima ternura. Y en esos momentos yo decía, bueno, yo quiero ser misionera porque así como Jesús vino al mundo a misionar, a llevar la palabra de Dios, no sé qué, yo también lo quiero hacer. Y lo estuve haciendo durante un tiempo. Llegó un momento en mi vida en el que me pensé ser monja, entregar mi vida a Dios, pero al final él me dijo: no, no, mijita, aquí no te quiero en el convento. No, bueno, las circunstancias, la vida, Dios, todo me mostró que no, que ese no era mi camino. Y bueno, yo lo respeté. Así que nada, siempre estuve con ese sueño, con ese anhelo de que algún día yo pudiera ayudar a otras personas. En octubre del 2022 tomé la decisión de venirme a España. Gracias a Dios tuve la oportunidad, porque creo que todas las cosas que pasan en nuestra vida son oportunidades, que algunas de esas oportunidades solo aparecen una vez. Entonces yo dije, es ahora o nunca. Llevaba 5 años deseando venirme a España, desde el 2018, pero fue hasta el 2022 que tuve la oportunidad. No, no, fueron 4 años después. Ay, lo siento, no sé contar. Bueno, hasta el 2022 me pude venir en octubre, y gracias a Dios estoy aquí.
Desde que estoy aquí, de verdad he vivido un proceso un poquito complejo para otras personas. Para mí ha sido un proceso perfecto y maravilloso en el cual he aprendido muchísimo, he crecido muchísimo y que todo, absolutamente todo lo que viví desde que nací, me ha traído hasta aquí, hasta este momento en el que estoy compartiendo este podcast con ustedes. Así que bueno, desde que llegué aquí a España hace 2 años, he ido como buscando ese camino, como en esa búsqueda de propósito, de qué hacer con mi vida, de qué a qué vine. En algún momento llegué a pensar que simplemente a lo mejor mi misión era de pronto mm, ayudar a otras personas a encontrar un trabajo, un emprendimiento, porque soy emprendedora, tengo un negocio, por si les interesa, call me. Ay, lo siento. Bueno, como les decía, estaba en esa búsqueda de propósito, llegué a pensar eso, que simplemente a lo mejor era llevarle la oportunidad de un negocio a otras personas para mejorar sus vidas, tal. Luego llegué a pensar que a lo mejor mi propósito era ayudar a otras personas a tener desarrollo personal, a trabajar un poco la inteligencia emocional, porque pasé diferentes situaciones en mi vida que me hicieron reaccionar y adquirir inteligencia emocional. Creo que desde niña he adquirido inteligencia emocional. Bueno, llegué a pensar también que a lo mejor tenía que trabajar en mí la parte de la codependencia, de las relaciones apegosas, no se dice apegosas, bueno, de las relaciones estas codependientes. No sé dónde salió la palabra apegosa, pero bueno. En fin, un sinnúmero de cosas, de situaciones, de opciones que yo pensaba que a lo mejor esto es mi propósito, a lo mejor nací para esto, a lo mejor tengo que hacer tal. Pero en esa búsqueda creo que esa frase que incluso está en la Biblia, el que busca encuentra, el que busca encuentra, créanme que sí, el que pregunta obtiene respuestas. Así que todas esas preguntas que me he venido haciendo desde niña, pues así de la nada tuvieron respuesta. Hace unos 4 meses, creo, 4 o 5 meses, leí un libro maravilloso que se llama Vive tu leyenda, no recuerdo ahora mismo el autor, pero gracias a ese libro encontré más claridad sobre mi propósito de vida. Además de eso, una vez tuve un sueño, el cual no entendí, pero tengo una amiga que sabe descifrar sueños y se lo conté y me dijo más o menos qué tenía que hacer. Bueno, el sueño tenía como relación con unos niños. En el sueño yo vi unos niños a los que yo tenía que ayudar y dentro del sueño me vi a mí de niña. Entonces yo, ¿qué onda? ¿Por qué soñé conmigo de niña? Entonces yo se lo conté a mi amiga. Entonces ella me dijo, bueno, a lo mejor el propósito suyo es trabajar con los niños o ayudar a los niños o salvar a los niños, no sé qué. Bueno, quedó ahí, no le puse mucha atención. Luego seguí leyendo el libro porque el libro ya lo había empezado antes de tener el sueño, pero no lo había terminado porque me daba flojera, porque era muy largo, la verdad. Bueno, estaba ahí yo evitando el libro, pero lo retomé. Cuando lo retomé, lo leí del tirón, creo que en una semana y media luego me lo terminé porque realmente el libro es súper interesante. Entonces, a través de ese libro, de las preguntas que hace el libro, pude tener más claridad eh, sobre mi propósito, sobre qué hacer, cómo ayudar, cuál es mi misión. Y bueno, eh, mayormente o en un mayor porcentaje del propósito que tengo, porque creo que mi propósito se compone de muchas cosas, eh, pero el mayor propósito que tengo es, primero que todo, sanar mi herida de la infancia y por otro lado, pues poderle ayudar a los demás, a otras personas, a sanar sus heridas de la infancia, porque muchas personas eh, no se saben relacionar o no se relacionan de la manera más sana y no saben por qué. Y muchas personas sufren y tienen traumas y tienen inseguridades y creen que las inseguridades fue que un día se despertaron y amanecieron inseguras, pero no piensan de dónde viene eso. Por ejemplo, mi inseguridad de no poderme expresar como soy, el miedo al rechazo, el miedo al abandono que me llevó incluso a tener relaciones codependientes, se originaron de las heridas de la infancia. Entonces, bueno, este episodio no es de las heridas de la infancia, pero solo les quería contar un poco
cuál es mi propósito. Y obviamente el poder aportar valor e información a esas personas que a lo mejor tienen esas heridas y no han podido sanar porque no se han dado la oportunidad o porque simplemente no tienen idea de que tienen esas heridas. Y por otro lado, porque quiero que a través de mi historia y de la historia de todas las personas que van a estar aquí como invitados, que ya tengo ahí mi lista preparada, espero que acepten mi invitación, a través de esas historias ustedes puedan también descubrir su propósito, hacer este viaje de autodescubrimiento, de encontrar su por qué estoy viva, por qué estoy en este mundo, qué hago con mi vida, por qué tal. ¿Cuál es tu porqué de todos los días? ¿Cuál es tu razón por la que te levantas todos los días? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el porqué de lo que estás haciendo, lo que estás haciendo? Entonces, mi objetivo con este podcast es simplemente eh, darte la información, aportarte valor y conducirte a ese viaje de transformación, de autodescubrimiento, de encontrar claridad en tu vida, de encontrar propósito, de encontrar las razones de por qué, el qué y el cómo. Creo que todo el mundo se basa mucho en el tener y no en el ser. Esta frase la escuché hace un tiempo en una película y es verdad. Todo el mundo está ocupado en el tener, o en el hacer, y no en el ser. Entonces, todo parte del ser. Por eso mi podcast eh, se llama ¿Por qué? Para encontrar esa razón, ese motivo, para descubrir el propósito, así como yo tuve la oportunidad de descubrirlo y ahora poder compartir parte de mi propósito con ustedes. Entonces, el propósito de mi podcast es simplemente aportar valor, ayudarte a tener ese viaje de autodescubrimiento, de poder sanar si tú te quieres dar la oportunidad. Tengo un método llamado Sana y Manifiesta, el cual igualmente es un viaje en el cual empezarás por sanar tus heridas de la infancia, sanar todo lo que a lo largo de tu vida te ha hecho daño, te ha lastimado, esas heridas que tienes ahí grabadas, y luego de eso poder manifestar y atraer una vida extraordinaria. Entonces, ese es mi propósito, el poder ayudar a los demás a sanar sus heridas, sobre todo porque una vez que sanamos vemos la vida con otras gafas, con otros lentes, vemos la vida desde otra perspectiva y qué bonito el poder simplemente ser amor, sentir amor y dar amor, el poder vivir una vida con sentido. Esa palabra suena como rara, pero con sentido de consentir suena, ¿no? Pero con sentido, con espacio sentido. Eso es el encontrar cuál es el sentido de tu vida, cuál es tu por qué, cuál es la razón por la que estás en este mundo. Esas preguntas existenciales que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Qué vine a hacer a este mundo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago con mi vida? Es el poder encontrarle respuestas a todas esas preguntas y todos tenemos un propósito. Todos hemos venido a este mundo por y para algo. No quiero hacer este episodio tan largo porque básicamente solo quería presentarme, contarles de qué se trata este podcast y que me conozcan un poco. Me encantó compartir este capítulo contigo. Esta soy yo. Quiero mostrarme y expresarme tal cual soy, así como soy con mis amigos, así como soy con mi familia, así como soy con quien sea. Quiero ser aquí porque quiero transmitir lo que vaya a transmitirte desde mi esencia, desde mi verdadero ser. Puedo ser perfectamente profesional desde mi esencia para transmitirte lo que soy. Para finalizar, me gustaría pedirte que te suscribas a mi podcast, que me des un corazoncito, que lo compartas si quieres que otras personas también me escuchen y que me dejes un review 5 estrellas. Aquí si me estás escuchando en Spotify o en Spotify. Ay, cómo suena más fancy. Bueno, en Spotify. Y bueno, nada, quiero agradecer. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberte quedado aquí. Si lo escuchaste completo, espero que sí. Quiero cerrar con esta frase que me encanta, es del ajedrecista Robert Bell y dice: el propósito de la vida es una vida con propósito. Ahí te lo dejo. Gracias por haberme acompañado y no te pierdas el siguiente episodio que estará espectacular con un invitadazo de lujo. Hasta luego.